Dios los bendice, muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos en este estudio de miércoles. Les quiero pedir, por favor, que pongan mucha atención en esto. Es una serie de 2 estudios que es muy importante que lo conozcamos, porque si no aplicamos lo que vamos a aprender en estos estudios, difícilmente vamos a cumplir con muchos de los requerimientos espirituales que Dios nos pide como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no entendemos o no conocemos. Va a ser una serie de 3 estudios. Dije 2. Va a ser de 3 estudios. Porque muchas veces no entendemos y no comprendemos todo lo que Dios nos requiere, todo lo que Dios nos pide, y creemos que a veces comportarnos bien a nuestro entender tenemos todo cumplimentado, y cumplimentado es una palabra correcta. Es importante que nosotros conozcamos, vivamos y tengamos el discernimiento para aplicar los principios del reino de Dios, y como hijos de Dios también saber cuáles son los frutos que los hijos de Dios tenemos que dar, porque muchas veces la gente confunde el fruto del Espíritu del que habla Gálatas con los frutos de los hijos de Dios. Entonces, en estos 3 estudios que vamos a tener, vamos a ver los principios del reino, y dentro de ello, como punto final, en el tercer estudio vamos a ver los frutos de los hijos de Dios. Pero vamos a orar para empezar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias por tu amor, tu majestad, tu poder, tu autoridad, por todo cuanto tú eres. Te ruego, hermoso Rey del cielo, que te magnifiques de una manera poderosa, grande, sobrenatural y majestuosa, y que todo lo que has determinado sea hecho y sea cumplido de una manera extraordinaria. Te ruego, precioso Rey del cielo, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, revelación, Señor, a un nivel apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magisterial. Yo te pido, precioso mío, que te magnifiques de una manera poderosa, grande y maravillosa, y que todo lo que has determinado sea hecho y sea cumplido. Te pido, precioso Rey del cielo, que tú seas ese Dios poderoso, magnífico y portentoso que tú eres. Sí, Señor. Como siempre, tú eres el que hace todo. Dándote gracias siempre, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Miren, quiero empezar con esta situación, porque tuvimos la serie de los 12 estudios de lo que es Pelea tu batalla espiritual. Como les he dicho siempre y lo reitero, es difícil que sepamos todo nosotros. A mí en lo personal muchísima gente me ha enseñado. Sería mentiroso de mi parte el decir, a mí Dios me ha revelado todo. No, Dios no me ha revelado todo a mí. Por eso tengo que estudiar, por eso tengo que aprender, por eso tengo que estar sujeto a la autoridad, porque hay un principio básico: quien no se sujeta a una autoridad apostólica y profética, difícilmente le va a llegar revelación divina. Y lo digo porque, como dice la palabra, han salido muchos por ahí hoy en día que hablan de revelación, que hablan de conocimiento, que hablan de muchas cosas, y son situaciones que han ido aprendiendo, y la verdad es que, pues bueno, yo le doy gracias a Dios porque aprendieron un poquito, pero que lo que transmitan, lo transmitan correctamente, o lo que transmitamos, lo transmitamos correctamente. Eso es lo que debemos hacer. Yo de mi padre espiritual he aprendido muchísimo, de otros apóstoles también he aprendido muchísimo, a los cuales honro y bendigo como tal, porque me han dado mucha palabra, mucha información, muchas cosas, y no todo lo que viene a nosotros lo tenemos nosotros. Eso es bien importante. Por eso hay que ser como los estudiosos de Berea. Todo lo que nos digan, que esté fundamentado y sustentado en la palabra, porque hoy en día han salido por ahí muchos predicadores, conferencistas, hermanos o como les quieran llamar, que hablan y dicen cosas, y como la gente no conoce la palabra, es engañada. Entonces yo recomiendo que todo lo que les prediquen, todo lo que les hablen, lo filtren a través de la Biblia y veamos, porque no perdamos de vista algo. Y quiero que vayamos, para empezar este estudio, a el libro del Génesis, capítulo 3, y les quiero sustentar esto para que no haya ninguna circunstancia que los pueda llevar a tropezar, porque dice la palabra de Dios: ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños, ¿no? Pero yo creo de verdad
miren, ya está muy lastimada mi Biblia, gloria a Dios que sí se usa, ¿verdad? Les quiero decir algo que es muy importante, ¿no? Ha habido gente que me ha dicho, bueno, es problema de los que nos enseñan mal. Y les digo, no, porque si tú tienes la palabra de Dios, el Señor te va a decir, cuando tú te presentes delante de Él, te va a decir, yo te entregué una Biblia, la tenías que conocer, la tenías que estudiar, la tenías que desentrañar para saber qué era lo que íbamos a ir avanzando, qué es lo que íbamos a ir conociendo, juntos el Espíritu de Dios y nosotros. Capítulo 3 de Génesis. Dice, desobediencia del hombre, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. No menciona el verso porque es el primero. Repito, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense cómo cambia el sentido de lo que Dios habló. Verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Pongamos atención a esto. Aquí, en el verso 1, la serpiente le dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, le está preguntando, como si no lo supiera. La mujer le responde en el verso 2, le responde en el verso 2 y verso 3. En el verso 4, fíjense lo que dice la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y del mal. Y entonces viene la problemática, porque cuando nosotros escuchamos algo que no es real, entonces tenemos problemas. Y quise poner este ejemplo por lo siguiente. Les voy a poner otro ejemplo. Hay mucha gente que dice lo siguiente, hay que predicar en tiempo y fuera de tiempo, como lo dice la palabra. Ok. Y la palabra nos muestra claramente que no dice así. Fíjense lo que es una manipulación, ¿no? Y entiendo que los hermanos pueden tener mucho ánimo, muchas ganas, pero lo que está escrito, ¿cómo lo cambio, no? Dice, segunda de Timoteo 4, vamos a leer desde el verso 1. Le habla el apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cómo? Y quiero manejar esto de puntos, comas, guiones, espacios, para entender correctamente lo que está escrito. Verso 2. Que prediques la palabra, punto y coma. Este punto y coma le da una separación y un cambio de idea. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y luego dice el verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos. Pero vamos al entendimiento del verso 2. ¿Cuántas veces hemos escuchado que dice, es que la palabra de Dios dice que tenemos que predicar en tiempo y fuera de tiempo? Y la Biblia aquí nos dice, dice que prediques la palabra. Te encarezco. Y entonces viene todo unido con una coma, que prediques la palabra. ¿Qué es te encarezco? Te encargo, te pido, te solicito. Viene el punto y coma, cambio de idea.
que instes, que motives, que exhortes, que impulses, que lleves en tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, es decirle a la gente, ¿sabes qué? Lo que hiciste está fuera de orden, es un pecado. Reprende al que se comporte mal, al que peque, al que haga las cosas fuera del orden bíblico. Exhorta, te exhorto, te hago una invitación a que hagas las cosas correctamente, con toda paciencia y doctrina, la sana doctrina. Y entonces nos da la explicación, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Hoy todo el mundo ya sabe, ya tiene revelación, ya tiene conocimiento. Conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos. Es importante que nosotros comprendamos y entendamos esto. Y cuando lo comprendemos y lo entendemos bien, entonces pues nos sujetamos a Dios, empezamos a leer la palabra y no somos engañados. Ahora bien, la palabra de Dios nos muestra que hay muchos tipos de personas y quiero hablar del cuerpo de Cristo. Si, como les dije, vamos a hablar de los principios del reino y vamos a ver la antesala de los principios. En el segundo estudio vamos a ver los principios y en el tercer estudio vamos a ver los frutos de los hijos de Dios. Como les digo, dentro de la iglesia hay diferentes tipos de personas. Todos somos distintos, todos tenemos ciertas calidades, todos tenemos ciertos moveres, pero el Señor nos muestra muy claramente a través de figuras, algunas en este caso de personas y de animales también, que nosotros tenemos que tener cuidado en este tiempo, porque es real que estamos en los últimos tiempos, y estando en los últimos tiempos nosotros estamos obligados a caminar con mucho cuidado en las cosas del Señor. El Señor nos muestra en su palabra que a algunos llama ovejas, a otros los llama cabritos, a otros los llama perros, a otros los llama siervos, a otros los llama lobos y a otros los llama hijos, aunque también a otros los llama bueyes. Pero vamos a ver este tipo de personas porque los bueyes entran dentro de los siervos, al igual que los camellos, ¿verdad? Y otras figuras espirituales que serán en otra ocasión, en otro estudio. Les voy a pedir que vayamos al libro de Mateo, capítulo 25, verso 31. Perdón, repito, capítulo 25, verso 31, Mateo. Dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él, del Señor Jesucristo, todas las naciones. Y apartará los unos de los otros. Esto quiere decir que los tiene juntos, como el trigo y la cizaña. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí hay algo que es bien importante. Verso 37 me brinqué. Entonces los justos, verso 36, verso 37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero
y te recogimos, o desnudo y te cubrimos. Verso 39. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos a ti. Verso 40. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay algo bien importante que quiero mencionar, que dice el verso 40. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces el Señor habla de esta situación para la gente de la iglesia, para los que son hermanos. Oiga, pero hay mucha gente. Sí, no dudo que todos pueden ser salvos porque es el anhelo del Señor. Gloria a Dios por eso, está perfecto, está muy bien. Pero aquí es bien claro, el Señor dice: os digo, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, a los que ya son hermanos del Señor, a los que le han recibido, a los que creyeron en Él, a los que les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, como lo dice Juan 1:12. No a cualquiera. Entonces es importante que entendamos esta situación. Es que la tenemos que entender bien clara. ¿Por qué? Dice el verso 33. Quisiera yo repetirlo. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y dice el Señor que los de la derecha irán a la presencia del Señor, que son las ovejas, y los de la izquierda son los cabritos. ¿Cómo opera una oveja? Rápidamente. La oveja es mansa, la oveja es sensible, la oveja es débil en cierta forma. La oveja siempre busca su pastor, siempre. No se anda brincando las trancas como el cabrito. La oveja come cuando su pastor le da o come lo que el pastor le puso. ¿Lo quieres traducir a la iglesia? La oveja espiritual sabe quién es su pastor, conoce la voz de su pastor, escucha la voz de su pastor, come lo que su pastor le da o lo que su pastor le entrega. Es bien importante que entendamos esta situación. Y el cabrito es todo lo contrario. Les he platicado, no sé si se los haya hecho en los estudios, tengo un hijo espiritual que hace birria. Y yo le he preguntado por qué él hace con borrego y no con cabrito, pues con chivo, como le llaman por acá. Y me dice, es que la carne del borrego es mucho más limpia, porque el chivo, el cabrito, se come lo que sea, come cualquier porquería. En el redil anda lastimando a las ovejas y si puede lastimar al pastor, lastima al pastor. Se brinca el vallado del redil, anda metiéndose en todos lados. Todo el tiempo está, pues él me dice, todo el tiempo está berreando. O sea que todo el tiempo está molestando, está hablando y diciendo cosas, ¿no? Entonces, esos cabritos, pues dice la palabra en el verso 41, entonces dirá a los de la izquierda, que son los cabritos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Cada quien sabe qué tipo de persona es. Vamos a ver los perros.
Apocalipsis 22, 14 y 15. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Verso 15. Mas los perros, así dice, perros, estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Les voy a pedir que vayamos al libro de Mateo, capítulo 15, verso 21. Dice lo siguiente: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Allí en Tiro y Sidón, llegaba mucha gente porque Tiro era un puerto. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y estamos hablando de una mujer cananea. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaban diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. La mujer estaba desesperada. Aquí ella dijo en el verso anterior, en el 22, que su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Lo siguió y lo siguió y lo siguió porque sabía que iba a pasar algo. Hablaba el Señor Jesús. Verso 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella, la mujer cananea, vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y quiero hacer la diferenciación entre lo que leímos en Apocalipsis y lo que estamos leyendo. Bíblicamente hablando, no es lo mismo un perro que un perrillo. Aquí lo vamos a decir. Verso 27. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Porque perrillo es el animal mascota del hogar. A eso se refiere, al cuadrúpedo, al animal como tal. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Lo que le dijo la mujer entre líneas es: Señor, entiendo que tú traes una palabra de bendición para los judíos. Traes favor y salvación para los judíos, porque aquí se lo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, los israelitas. Y luego entonces ella le dijo: socórreme, haz conmigo misericordia. Y él dijo: no te puedo dar la bendición que le corresponde a los israelitas. Y le dijo: bueno, no me des la bendición que les corresponde a los israelitas, pero de lo que te sobra, dame algo, entrégame algo. Y ahí es donde el Señor ve la fe de la mujer y entonces desata la palabra que le dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. El Señor desata el favor. ¿Por qué? Porque los perrillos, para los judíos, eran todos aquellos que eran gentiles en aquella época. Entonces, quise hacer esta diferenciación porque mucha gente dice: no, pero ahí los perrillos son perros. Apocalipsis dice claramente: más los perros estarán fuera. Y esto se refiere a todas aquellas personas que operan como perro espiritual. ¿Quiénes son? Oiga, díganoslo para saber. Un perro espiritual es el que se acerca al corral, al redil, a ver qué come, qué roba en un determinado momento. Toma lo que le corresponde, saciando su hambre, se va. Y si se acuerda de que existe este redil y necesita algo similar, vuelve. Si no, no vuelve y se va a otro. Y se va a otro, y se va a otro, y se va a otro. Y está comiendo lo que encuentra en cualquier lado. Y entonces se convierte como en un perro callejero. En cualquier lugar donde hay un hueso, ahí lo roe. En cualquier lugar donde hay basura, se la come. En cualquier lugar donde pueda haber algo bueno, también se lo come. Pero no sabe diferenciar entre una cosa y otra porque no tiene pertenencia. Esa es la problemática. Vamos con los siervos. Mateo 24:45 dice: ¿quién es pues el siervo fiel
y prudente, al cual su señor puso sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Hablo de lo que estamos hablando hace un momentito. Verso 44, 24-44. Bienaventurado aquel varón, aquel siervo, al cual su señor venga. Es un siervo o sierva, esto aplica a los dos, hombres y mujeres. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga y le halle haciendo así, sirviendo correctamente. Ahora, vamos al capítulo 25 y verso 26, un poquito antes de donde estábamos leyendo hace un momento. Y habla del mal siervo. 25-26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto habla de las monedas, que a uno le dio 10, a otro le dio 5 y a otro le dio 1. El de las 10 lo puso a trabajar, el de 5 también. Y al que le dio 1 tuvo miedo y la guardó, la enterró. Por eso mismo, porque le dice: tuve miedo. Si sabías cómo era, ponte a hacer las cosas que tenías que hacer. Tienes que producir. Esos son los siervos, los que trabajan para el reino de Dios. Ahí no hay mucho que explicar. Siervos y siervas. ¿Quiénes son los lobos? Hechos 20-29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y esto es figurativo, claro. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabía que se iba. El apóstol Pablo sabía que estaba cerca su tiempo. Y entonces los advierte a la iglesia, los advierte de las circunstancias y situaciones que se les iban a presentar por su partida. Porque cuando no hay una autoridad verdadera, una autoridad real, pues cualquiera puede entrar y hacer y decir y platicar lo que sea. Y peor aún, si no existe el discernimiento para saber qué es bueno y qué es malo, entonces la gente se lo come. Pero problema para el siervo que no tiene cuidado del discernimiento, del entendimiento divino, para poder saber si lo que trae alguien es correcto o no es correcto. Hoy me he encontrado que a través del internet y en congregaciones hay mucha gente que desconoce la palabra de Dios, no porque yo la conozca y sea un docto, pero yo escucho una prédica y trato de volverla a escuchar y ver lo que dice la Escritura, porque de verdad dicen cada barbaridad de repente, que bendito Dios. Estamos en el verso 29. Vamos a leer. Aquí dice en el verso, después del verso 16 y antes del 17, dice discurso de despedida de Pablo en Mileto. Pablo ya sabía que no iba a regresar. Entonces, por eso es que les dice aquí: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Esto es impresionante, porque toda mentira que se hable, pues Dios va a sacar a la luz lo que se hable, va a sacar a la luz todo aquello que no sea correcto. Y lo estoy diciendo así porque son lobos, como lo dice la palabra de Dios, ¿no? Mismo Señor Jesucristo lo dijo en el libro de Mateo, capítulo 7 y verso 15, dice: guardaos de los falsos profetas. Pero falsos hay falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros y aún falsos hermanos, dice la palabra de Dios. Pero aquí dice: entrarán de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque hay algunos que dicen ver cosas y no las ven. Dicen oír cosas y no las oyen. Dicen que Dios les habla y no les habla.
Son falsos profetas. ¿Y saben por qué? Porque no son. Punto. Es como si una persona se levanta y dice, pues yo soy el presidente, cuando en nuestro país el presidente es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues el otro es el falso presidente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son falsos. Y dice que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, o sea, se hacen pasar como cristianos, se hacen pasar como hijos de Dios, se hacen pasar como siervos, como conocedores de la palabra, pero por dentro son lobos rapaces. Hay algo que siempre he dicho y para mí es una realidad, y como siempre he dicho, yo me acuerdo mucho de mi papá porque me enseñaba muchos dichos y me causan mucha hilaridad, o sea, risa, pero muchos de ellos son muy reales, ¿no? El lobo se podrá vestir de oveja, pero el hocico nunca le va a cambiar. Nunca le va a cambiar. Entonces, la palabra dice que de la abundancia del corazón hablan los labios. Hay que escuchar. Ver a través de la palabra y sabremos si es verdadero o no es verdadero. Vamos con los hijos. Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Punto número 1, los que le recibieron. 2, los que creen en su nombre. Hay que creer para recibir y recibir para creer. Las dos cosas van aparejadas. Perdón. Gracias. Entonces, al que creyó en el Señor y le recibió, al que le recibió y creyó en él, el Señor le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará, perdón. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. O sea que para ser hijo también hay que vencer. Recuerden que en los estudios hemos visto que en Apocalipsis 2 y 3 el Señor al final dice al que venciere, al que venciere. 7 veces nos lo dice en la figura de las 7 iglesias, que es lo que estamos viviendo. Y luego entonces para ser un verdadero hijo de Dios hay que vencer. Apocalipsis 17:4, que aquí entra algo bien especial. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Señor Jesucristo. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Tienen que tener esas 3 características. Ser llamados como hijos de Dios, ser elegidos como hijos de Dios, pero ser fieles también como hijos de Dios. Dice el apóstol Juan, esto es bien importante, porque es un principio bíblico. Y dice lo siguiente. Aquí lo encuentro rápidamente. ¿Me lo podrías buscar, hijo? Dice la palabra de Dios que al que no ama a su hermano, al que ve, que no puede amar al Señor que no ve. Entonces, este principio bíblico, sí se los quiero dar la cita bíblica, porque es bien importante que nosotros sepamos, conozcamos el origen de quien nos está guiando, de quien nos está llevando. ¿Quién es el Padre Espiritual? ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuáles son sus fundamentos? Porque no porque yo diga que soy. Entonces, es bien importante saber. Si alguno dice, primera de Juan 4:20, gracias, hijo, muy amable. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es un principio bíblico. Mi pregunta es, ¿cómo me puedo decir hijo de Dios cuando, por ejemplo, he renunciado a una paternidad? Mi pregunta es ¿cómo? ¿Qué persona en lo natural puede decir,
Yo ya no quiero a ese papá, yo ya no quiero a esa mamá. Entendiendo como papá la autoridad que Dios pone en la iglesia, entendiendo como mamá la autoridad que Dios pone en la iglesia, padres espirituales. ¿Quién puede renunciar al Padre Celestial, que es Dios, y a la madre que Dios ha puesto en la tierra, que es la iglesia como tal? No se puede. Y si lo pasamos a lo natural por el paralelismo, pongamos, yo soy Renato Gerardo de la Fuente González, ¿cómo podría yo decir, Jesús de la Fuente no fue mi padre? Tenía yo su ADN, sus apellidos, él me crió, él me engendró, él todo. ¿Cómo podría yo decir, Ernestina González Espinosa no es mi madre? Claro que es mi mamá y claro que es mi papá con sus virtudes y defectos, y eso es para siempre, para siempre. La problemática es que hoy por hoy la cobertura se ha desvirtuado y los hijos espirituales también han desvirtuado esa cobertura. Hay gente que dice que ni existe, cuando el mismo apóstol Pablo dice que engendró en sus prisiones algunos de sus hijos espirituales. Entonces es bien importante que entendamos y comprendamos esta situación. ¿Por qué? Porque si nosotros no comprendemos esta situación, pues va a ser bien complicada. Primera de Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo yo os engendré por medio del Evangelio. Ahí está uno de los fundamentos. Filemón 1:10. El otro día predicamos de Filemón y la gente me decía, yo ni sabía que existía ese libro, bendito Rey. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Habla el apóstol Pablo. Onésimo no era su hijo natural, era su hijo espiritual. Por eso es importante conocer quién es cada persona, de dónde viene, cómo viene, por qué llega, cómo llega. Y siervos, si hay alguno que me esté escuchando, tenga la delicadeza. De verdad, los exhorto, los invito como apóstol, como profeta, como hermano, como hijos de Dios. Siervos, no reciban a cualquier persona. Tengan la delicadeza de preguntarle de dónde viene y busquen a la persona. O díganle, tráigame una carta de donde se salió. Porque el problema que generó en la otra congregación te lo va a generar a ti. Y no te estoy profetizando, pero es una regla. Es una regla, lo que sembró va a cosechar. Y al cosecharlo, ¿dónde lo va a vertir? Donde está contigo. Por eso es bien importante, mis amados, que cuidemos esta situación muy puntualmente. No se trata de tener miles de forma incorrecta. Atendamos eso. Y digo miles por decir algo, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que esas personas que llegan mal, habiendo salido mal de un lugar, no se van en orden, no se van bendecidos, no se van enviados, aunque sea porque se tienen que retirar, porque ya no quieren estar, porque renuncian a la paternidad, por lo que quieras, gustes y mandes. Que salgan bien del lugar donde salieron para que lleguen bien contigo. De verdad, amado, te lo digo con todo el corazón. Pero continuemos en esto. Ahora, la persona tiene que ser llamada, elegida y fiel. Y como les dije, tiene que ser así porque si no operamos en esas circunstancias y en esas situaciones va a haber problemas. Ahora bien, este tipo de personas que están en las congregaciones tienen que operar y funcionar como Dios manda, no como ellos quieren. Y entonces sus conductas, sus frutos, te van a decir qué tipo de persona es. Por eso es importante conocer la palabra. Ahora, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Vamos a ver el carácter de los hombres en los postreros días. Aquí hay 18 características que nos da el apóstol Pablo para que sepamos cómo operan esas personas que son los hombres de los postreros días, que no son hijos de Dios, que no operan como hijos de Dios, que no funcionan como hijos de Dios. Verso 1, 2 de Timoteo 3:1. También debes saber esto, 2 puntos y aparte, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, 1, avaros, 2, vanagloriosos, 3, soberbios, 4,
blasfemos, 5, desobedientes a los padres, lo que les acaba de mencionar hace un momento, 6, ingratos, 7, impíos, 8, sin afecto natural, 9, implacables, 10, calumniadores, 11, intemperantes, 12, crueles, 13, aborrecedores de lo bueno, 14, traidores, 15, impetuosos, 16, infatuos, 17, amadores de los deleites más que de Dios. Aquí tenemos un escáner espiritual. Facilito. Pasamos el escáner y vemos qué hay. Sus frutos te lo determinan. Es importante. Verso 5. Que tendrán apariencia de piedad. El hecho de que te hablen de Dios no quiere decir que sean de Dios. El hecho de que conozcan mucho de la palabra tampoco quiere decir que sean de Dios. El hecho de que te prediquen bonito y te guste tampoco quiere decir que sean de Dios. Te va a decir quién es de Dios, quien hable las cosas de Dios y se comporte como Dios ordena en su palabra. Ese es de Dios. Verso 6. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. No, pues ahí está claro, oiga, son los hombres que se meten para agarrar a las señoritas. No se me equivoque, mis amados. Estos hombres amadores de sí mismos que dice que tienen apariencia de piedad son aquellos siervos que se hacen aparentar piadosos y no lo son. Y se meten en las casas. Mi casa será llamada casa de oración, dice el libro de Isaías. Y llevan cautivas a las mujercillas. ¿Quiénes son las mujercillas? Las pequeñas congregaciones o las grandes congregaciones. Cargadas de pecados, porque ellos mismos las cargan de pecados, porque les permiten cargar de pecados a sus congregaciones. De no sé quién, pero lo permiten. Arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? El deseo de pecar. El deseo de pecar. Por eso dice el Señor que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino cada uno de su propia concupiscencia peca dando luz al pecado y el pecado dando luz. Y el pecado habiendo sido dado a luz, da luz a la muerte. Entonces es importante que conozcamos esto. Verso 7. Estas están aprendiendo. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, se tergiversa el pensamiento, reprobos en cuanto a la fe, te dicen muchas cosas de fe cuando ellos no operan en fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Esto está puesto, está escrito, está plasmado, tenemos que cuidarlo. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para no ser como ellos y no caer en las mentiras y en los engaños de ellos? Punto número 1. Aplicar en nuestras vidas la palabra de Dios y los principios del reino de Dios, que obviamente están escritos en su palabra. Vamos a empezar. Etimológicamente la palabra principio deriva del latín principium, lo cual significa comienzo, primera parte, parte inicial o parte principal. A su vez es derivado de prim, que quiere decir primero, en primer lugar, y cap, que es tomar, asirse o, como dice coloquialmente, agarrar algo, tomar algo, asirse. Lo correcto es asir. Asirse de alguna cosa, de algún objeto o de alguna situación. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros no tenemos estos principios espirituales, mi pregunta es, ¿cómo podrás tú, pensemos en un niño que entra a la primaria, ¿cómo podrá el niño pasar a segundo año de primaria si no ha cursado el primero? No se puede. ¿Cómo podrá un jovencito pasar de sexto año a segundo de secundaria? No se puede. Hay
orden. Y en el orden de Dios es exactamente lo mismo. Si nosotros no cumplimos con lo primero, no podemos vivir lo segundo. Y eso es determinante en nuestra vida. Ahora bien, si tomamos nosotros literalmente la palabra principio, no es lo que tomamos al principio, es lo que tomamos en primer lugar, es lo que debemos recibir desde el inicio como hijos de Dios, lo cual es inviolable, ya que este principio se cambiaría y el resultado no sería el mismo. Y como Dios es un Dios de orden, Él no va a cambiar sus principios, su orden, para que nosotros podamos avanzar o crecer. Si no los cambió por su Hijo, el Señor Jesucristo, pues yo no creo que los cambie por mí ni por nadie. De verdad, Dios es un Dios legal, para eso creó su palabra, para eso creó. Sí, pero estamos en una época de gracia. La gracia no invalida la ley. Dijo el Señor Jesucristo, no he venido para abrogar la ley, sino para que la ley se cumpla. Y la ley se tiene que cumplir. Y eso no quiere decir que ya no haya gracia. Eso no quiere decir que no exista la gracia de Dios en nuestra vida. Claro que existe. Y la verdadera gracia es que nosotros cumplamos con la palabra para poder obtener las bendiciones de la misma palabra. Eso es importante. Un principio es una ley o norma que se cumple o debe seguirse con cierto propósito y como consecuencia necesaria de algo, o con el fin de lograr un propósito. Las leyes naturales son ejemplos de principios físicos, por ejemplo. En matemáticas, algoritmia y otros campos también deben existir estos principios necesarios o que se cumplan sin más ni más. Deben cumplirse. Si es que se pretende tener cierto estado de hechos o cierto resultado. Vamos a los números naturales. Si yo quiero tener el conocimiento de los números naturales me marca que son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, punto, se acabó. Los demás ya son aleaciones de los mismos o son uniones de estos mismos números naturales. No hay más. No hay más que esos. El 0 que no tiene validez y los otros 9. Esos son los números naturales. Pero si yo pretendo, por ejemplo, decir quito el 1 o me brinco el 1 y el 3, entonces quedarían 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Podría darse toda la numeración? No. ¿Tendríamos los mismos resultados? No. En el mundo espiritual es igualito. Exactamente igual. Por eso es que nosotros no debemos perder de vista que como funciona en lo natural, funciona en lo espiritual. Debemos entender estas situaciones básicas para poder entender el reino de Dios para nuestra vida. Estos fundamentos, estos principios, si no los aplicamos a nuestra vida, no vamos a poder entender cómo es el reino de los cielos, mis amados. Y no lo vamos a poder entender porque son principios básicos establecidos por Dios para que nosotros podamos vivir correctamente. Ok. Ahora, hay una verdad. A la mayoría de la gente, cuando le predican del reino, le predican bien bonito, bien maravilloso, porque pues toda la gente que predica de Dios lo hace precioso, ¿verdad? Hay algunos que no somos tan virtuosos para eso, pero tratamos de hacerlo y lo seguimos haciendo. Lo hemos hecho desde que estamos en el camino del Señor y lo seguiré haciendo toda la vida. Pero hay gente que lo habla muy bonito, muy bonito, muy bonito. Pero nunca le dicen a la gente, tienes que renunciar a tus pecados pasados. Tienes que renunciar a tus maldiciones. Tienes que renunciar a las cadenas generacionales. Tienes que renunciar a los pecados que pueden ser heredados. Pongamos esos 4 rubros. Y la gente recibe a Cristo. Oiga, pero ahí se borra todo. ¿Y si la gente no renuncia a algo? ¿O no renuncia a alguna maldición o alguna consagración que se haya hecho? Pensemos por un nombre. La gente sigue atada. Entonces tiene que renunciar a esas cadenas generacionales, a esas maldiciones, a esos vínculos, a esos lazos y todo ese tipo de cosas. Y el grueso de la gente no los lleva a eso. Tú recibes a Cristo y se acabó. Y luego por eso la gente dice, bueno, pues me están pasando un montón de cosas. Porque los vínculos siguen, a pesar de que ellos hayan hecho una oración con toda la fe y Dios les haya perdonado los pecados.
Pero si dejaron un derecho legal al enemigo, pues el enemigo lo va a ejercer. A ver, espérate, sí te recibió, pero no renunció a las maldiciones generacionales, no renunció a las enfermedades generacionales, no renunció a los pactos, no renunció a las consagraciones, no renunció. Todo eso es ir caminando en terrenos fuertes. Y las respuestas las podemos encontrar en los estudios de peleando nuestra propia batalla espiritual. Eso es importante. Ahora bien, ¿por qué se ha creado esta situación? ¿Por una mala enseñanza? ¿Por mal conocimiento o desconocimiento? Dice Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Aquí es bien importante que nosotros entendamos esto, porque no tuvo conocimiento, un conocimiento real, verdadero y limpio. Porque su gloria pereció de hambre, porque el pan que comía no lo nutría. Me refiero a la palabra. Porque su multitud se secó de sed, porque no había agua de vida, no había revelación de ningún tipo. Aunque la gente diga que tiene revelación, a veces no la tiene. Por eso es tan importante ir a la palabra, mis amados. Ir a la palabra. Verso 14. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Esto es bien delicado, bien delicado. Otro problema es que el grueso de la gente que comparte el evangelio dicen que la salvación es gratuita. No, ningún gratuita. Al Señor Jesús le costó la vida. Entonces tenemos que entender esto. Y eso de, como les digo, de que no, tú recíbelo, es gratis. No, sí costó, y costó la sangre de nuestro Señor Jesús, costó la vida de nuestro Señor Jesús. Él resucitó y está vivo, claro, porque es todopoderoso, es grande, Rey de Reyes, Señor de Señores. Todas las virtudes, todo el poder, toda la gloria y la honra para Él. Pero gratis no fue. Si hubiera sido gratis, pues no pasa nada y ya. No, si tuvo que pagar, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y se derramó en la cruz del Calvario la sangre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Hacedor. Es importante que lo entendamos. Y después de eso, el Señor nos vino a enseñar. Bueno, antes de la crucifixión nos vino a enseñar en Juan 3:16, como dice, porque de tal manera amó, habla en pasado, Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna. El problema es que esto lleva a la mayoría de la gente a no valorar. Pues si es gratuito, no pasa nada, usted hágalo. Si usted le da de comer a la gente gratis, pues va y come, y sí, recibe a Cristo y todo. Pregúnteme cuándo se va a meter a leer la palabra. Y no digo que no se haga, sí se puede hacer. Pero el mismo Señor sabía que unos le seguían por la comida, otros por el morbo, otros por juzgarlo, otros por crucificarlo. Entonces es importante esto, muy, muy importante. Las cosas no son gratis, porque cuando son gratis no se valoran, mis amados. Esa es la realidad de las cosas. Por eso el Señor nos pone momento a momento, día a día, de prueba en prueba. Y tenemos que aprobar para poder valorar lo que Dios nos ha otorgado, lo que Dios nos ha dado. Eso es importante, ¿sí? Esta situación nos lleva a que, como no hay una valoración real, bíblica, de muchas cosas, pues a la gente le es fácil llamar las cosas por otros nombres. A mí de pequeño me enseñaron, si es un cuadrúpedo que tiene pelo, que tiene hocico, que ladra, que mueve la cola, se llama perro. ¿Por qué? Porque es un canino, ¿verdad? Perro, punto. No le puedo llamar de otra forma. Y entonces tenemos que entender y comprender que a las cosas les tenemos que llamar por su nombre. Y por su nombre se tienen que conocer. La Biblia nos dice que hay trabajos y hay ministerios y hay oficios dentro de la iglesia. No todos son ministros. Eso lo tenemos que tener muy claro. Pero pongamos, digo, yo respeto todo. Pero la Biblia nos dice
muy claramente que el Señor mismo, en Efesios 4:11, el Señor mismo constituyó 5 ministerios. Esos son los ministerios, los demás son trabajos. Muy loables, claro que sí. Aplaudibles, claro que sí. Que tienen un llamado, sí. Que son escogidos, sí. Y que tienen que ser fieles, mucho más. Claro, sí. Pero no son ministerios. Por eso tenemos que conocer la palabra. Y por eso es que se dan tantos problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque pensemos, ¿no? Que a una persona le dicen, usted tiene el ministerio, pensemos de la alabanza que le dicen, ¿no? Ok. Y entonces ese joven que es, pensemos, el líder de la alabanza, pues como tiene un ministerio, se siente equiparado al pastor y se siente en igualdad con el pastor. Y después ese muchacho, si tiene carisma, si predica, si hace varias cosas, es el que le divide la iglesia al pastor. ¿Por qué? Porque toda la iglesia, pues es que él tiene ministerio. Y el del pastor también es un ministerio, entonces son iguales. No, mis amados, no son iguales. Porque el que liderea la alabanza tiene el trabajo de músico de Dios y cantor de Dios. Así se lo dijo el Señor a David. Búscate músicos y cantores para ministrar la alabanza y la adoración. Estoy parafraseando. Pero nunca iban a tener el mismo trabajo de Natán, o de Gad, o del profeta Samuel, ¿verdad? Porque aquí tenía un ministerio. Tenemos que ir entendiendo las cosas como son. De estos principios que vamos a hablar, hay algunas características que tenemos que conocer. Número 1, son invulnerables. Aplicando los principios, no tienen por qué lastimar ni transgredir a nadie, ni ellos mismos pueden ser vulnerados ni lastimados. No hay vuelta de hoja. Son inviolables, porque cuando se violan los principios del reino, se generan consecuencias espirituales. Y esas consecuencias espirituales cambian el sentido del propósito de Dios. Ahora, sí, Dios en su infinito amor, poder, gracia y misericordia sobre todo, puede perdonar y puede hacer, sí, pero el resultado nunca va a ser igual. Les voy a poner un ejemplo burdo, si ustedes quieren llamarlo así. Una persona que ha tenido una enfermedad crónico-degenerativa, digo ahora que está de moda los términos médicos en cuanto a las situaciones de la enfermedad o el virus que nos aqueja en la pandemia mundial. Las personas que han tenido enfermedades crónico-degenerativas, es muy difícil que aún recuperados vuelvan a obtener el 100% de su restauración, por decirlo así, física. ¿Por qué? Porque su nombre lo dijo, fue crónico-degenerativo. Y hay personas que hacen del pecado una enfermedad crónico-degenerativa. ¿A qué me refiero? A que pecan y después dicen que por la gracia de Dios los perdona. Pecan, piden perdón, según ellos Dios los perdona. Pecan, piden perdón, según ellos Dios los perdona. Pecan, piden perdón, según ellos Dios los perdona. ¿Por qué lo digo así? Por lo siguiente, mis amados. Número 1. Porque quien comete un pecado transgredió la ley de Dios y la palabra de Dios y obviamente los principios de Dios. El pedir perdón no hace que se desate la misericordia y el perdón, sino el arrepentimiento y pedir perdón es lo que desata la misericordia y el perdón de Dios, que son dos cosas totalmente diferentes. Y no se hace ese círculo vicioso, como digo yo, crónico degenerativo en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque si nosotros pecamos y no nos arrepentimos, entonces no pasa nada. Estos principios son inmutables e incambiables, no pueden variar, ya que si se cambiaran el resultado nunca sería igual. Les pongo un ejemplo en las matemáticas. Hay situaciones que dicen el orden de los factores no altera el producto. Pensemos en una
derivada, como dicen los matemáticos. Y yo veo que hacen un símbolo como si fuera el de división y le ponen un exponencial. ¿Qué pasaría si ese exponencial fuera 3? Entonces ese exponencial afecta en 3 tantos a lo que está dentro, si es real, a la tal potencia, a la tercera potencia. Pero si cambiamos el último número, que pensáramos que fuera un 9, bajamos el 3 y subimos el 9, ahí cambia el orden de los factores. La pregunta es, ¿alteró o no alteró el producto? Pensemos en una suma, 555 más 333. Ahí, si cambiamos los números de uno y otro, no alteran. Pero pensemos que son 123, 1, 2, 3 y 4, 5, 6. 123 más 456. Si nosotros ponemos el 3 al principio, ya no son 123, sino son 312. Ya no es lo mismo. Y el resultado nunca va a ser igual. Así operan los principios del reino de Dios. Ahora, estos principios son de estricta justicia, porque Dios es justo. Y estos principios son divinos. Y como Dios es justo, siendo justo, no los va a cambiar. No los va a cambiar. Pensemos en el pecado de la humanidad. Tenía que haber un cordero inmolado y que se derramara la sangre. Como es mi hijo, lo cambio. ¿Genera otra ley? No, no lo hizo Dios. Entonces, como Dios no va a cambiar esos principios, pues son de estricta justicia. La pregunta es, si Dios Padre Todopoderoso no cambió ni uno solo de estos principios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es su Hijo, ¿los podría cambiar por nosotros? Y soy reiterativo para que no se olvide. No, mis amados. Marcos 1, 14 y 15 dice lo siguiente. Después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Para que esto suceda, es necesario que nosotros iniciemos a comprender estas situaciones. Número 1, el tiempo se ha cumplido. ¿Y a qué se refería Juan? Juan el Bautista, a que el Señor Jesucristo había nacido, ya estaba vivo, porque eran primos, se llevaban aproximadamente 6 meses de edad. El reino de Dios se ha acercado, ya llegó a la tierra Dios mismo. El Señor Jesús ya había nacido, ya estaba aquí. Arrepentíos y creed en el evangelio. Mi pregunta es, ¿qué evangelio hablaba Juan el Bautista? Porque lo mismo que decía Juan el Bautista decía el Señor Jesús, porque el título de esa porción es Jesús principia su ministerio. Lo mismo, ¿verdad? Principios. Como lo dijo Juan, lo dijo el Señor Jesucristo. Ahora bien, hay algunas situaciones que tenemos que saber y conocer. Estos no son aún los principios. Punto número 1. Antes que venga lo nuevo hay que quitar lo viejo. Por eso les decía que es necesario que nosotros entendamos y comprendamos que si hay que renunciar a todo aquello con lo que pactamos espiritualmente, con lo que fuimos atados espiritualmente, con lo que fuimos encadenados espiritualmente, a lo que pudimos haber sido consagrados, tenemos que renunciar a todo eso para que venga el reino de Dios a nuestra vida, podamos pactar con Dios, podamos ser esclavos de Jesús por amor, podamos estar en el mover del reino y operar y funcionar como Dios manda en su palabra. Esto es importante. Necesitamos aprender a diferenciar qué es reino y qué es religión como tal. Me dirá por ahí algún estudioso, oiga, la raíz de religión es religare y quiere decir unión, quiere decir ligadura entre lo divino y lo humano. Correcto, sí es cierto. Pero hoy la palabra religión como tal, yo pregunto, de 1000 personas, ¿cuántas entienden que religión quiere decir
la relación o ligadura entre Dios mismo y el hombre. Si la gente pregunta, ¿qué religión tienes? Y no es una mala pregunta. Pero se ha entendido la religión como aquel mover humano que habla de Dios, que refiere principios de Dios o de una divinidad para operar en ellos. Oiga, ¿no se está contradiciendo? Aquí es a donde yo inicio. Los principios de dónde deben emanar. Pues de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que si nosotros vemos esta situación, la religión en sentido estricto está compuesta por leyes, mandatos y normatividades o legalismos. De hombres que tienen fama de duro trato al cuerpo, pero nada ayudan para combatir los malos deseos de la naturaleza humana. ¿Y dónde dice eso? Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿A qué voy con esto? Que es mucho más valioso que nos interese un verdadero encuentro, una verdadera relación con el Señor Jesús, que todas las prácticas humanas. Por eso hay tanto cristiano que sigue practicando cosas mundanas, como lo practicaba anteriormente. O sea, el llevar una relación es comunicación, es entendimiento, es amor, es cuidado, procuración de muchas cosas. No es seguir un proceso escrito en un papel y que es verde, rojo, azul, verde, rojo, azul, verde, rojo, azul. A mí que me expliquen cómo es que Dios se va a manifestar siempre en verde, rojo y azul. Si Él lo hizo como le ha placido. Así lo dice la Biblia. Por eso es tan importante que nosotros tengamos esa relación y comunicación diaria con Dios y tengamos esa relación personal con Él. Porque Él nos va a llevar verdaderamente a tener ese religare, esa religión, si así lo quieren llamar, que es la unión de lo divino, que es el Señor, con nuestra vida. Otro punto que es importante. Si nosotros no tenemos esa relación con el Espíritu Santo, que es el que está aquí en la tierra, menos la vamos a tener con el Señor Jesucristo. Es importante, y tampoco con el Padre. Ahora, debemos entender los momentos de Dios. Para los cristianos, el momento y el tiempo de Dios siempre debe ser hoy, aquí y ahora. Mi pregunta es, ¿qué sucedió cuando en Mateo 8 el centurión romano le dijo al Señor, mi criado está gravemente atormentado? El Señor responde, conociendo al centurión romano, el Señor responde y dice, yo iré y le sanaré. Y le dijo, no, yo no soy digno de que entres en mi casa, solo di la palabra. Solo habla, dilo. Él conoció el momento de que estaba frente al Señor Jesús, no lo quería molestar, no lo quería llevar para allá. Para él hubiera sido un gozo que el Señor Jesús fuera caminando con él y, aunado a que caminaba con él, pudiera preguntarle muchas cosas y decirse muchas cosas. Pero él dijo, no, yo lo único que necesito es que él hable. El poder que él tiene es divino. Lo que él hace es diferente. Solo di la palabra. La pregunta es, ¿este centurión se pudo haber acercado a los fariseos? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Por qué no se los pidió a ellos? Porque el único que tenía el poder era el Señor Jesucristo. Él tenía la autoridad de Dios. Y otra de las cosas que se ha venido hablando y diciendo es, será en el tiempo de Dios, cuando Dios quiera. Dios toca. Dice, el que abre la puerta, yo entro a él y cenaré con él. Imagínense que el Señor Jesucristo, cuando llegó a ver a su amigo Lázaro en la tumba, le hubiera dicho, Lázaro, cuando sea el tiempo de Dios, sal. Él no hizo eso. Juan 14:43 dice que lloró, bueno, no dice que lloró Juan 14:43. La narrativa dice que el Señor lloró, la hermana le dijo, ya hiede, o sea, ya huele mal porque es de 4 días. Y él le dijo todavía a la hermana, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y entonces se levanta su voz y le dice, Señor Padre, gracias porque sé que siempre me escuchas,
baja la mirada, ve a la tumba, ya habían quitado la piedra, porque dijo quitad la piedra, y le dice a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Lázaro salió. Ese era el momento y ese era el tiempo de Dios, mis amados. Tenemos que entender esto. Otra de las cosas es saber y entender que el tiempo se ha cumplido. Cuando hablamos del reino de Dios nos referimos a Dios y a su gobierno, y es el tiempo de Dios y de su gobierno. Cuando hablamos del reino de los cielos nos referimos al lugar en donde se ha establecido el reino de Dios. Y el reino de Dios tiene que ser establecido en la tierra, así como está establecido en el cielo, a través de nuestras personas. Porque nosotros somos un templo del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nosotros entendamos y comprendamos que debemos ser muy congruentes, debemos ser muy reales, muy entendidos en todo lo que Dios nos pide, en todo lo que Dios nos solicita, en todo lo que Dios quiere de nosotros. Eso es bien importante. Ahora bien, esto debe ser en nuestra vida ya como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a causa del pecado, el hombre cedió la autoridad que Dios le había dado en el Edén. ¿Cuándo se dio cuenta el hombre de que estaba desnudo? Después de que comió. Después de que desobedeció y quedó desnudo. Porque el pecado te deja en desnudez espiritual. Por eso se cubrieron, porque tuvieron vergüenza, porque tuvieron pena. Por eso el Señor le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Si eso tú no lo sabías. ¿Por qué? Porque tenían la cobertura, la protección divina. Pero cuando ellos pecan, faltan a la obediencia que Dios les requirió, pues obviamente se dan cuenta de su desnudez. En lo espiritual es igualito. Cuando la gente peca, sale de la cobertura divina, sale de la cobertura que pueda tener en esta tierra a través de un Padre espiritual y sale de la protección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no permanece donde hay pecado, mis amados. Es importante esto. Otro de los puntos es el arrepentimiento. El arrepentimiento es el camino directo hacia el reino de Dios. Arrepentimiento es un cambio de manera de pensar, 180 grados. ¿No? Hay gente que dice, es un giro de 360 grados. Cuando tú das un giro de 360 grados llegas al mismo punto, no hay vuelta de hoja. Ve un reloj. Si tú lo tienes a las 12 en punto, 360 grados te da las 12 en punto. Es un giro de 180 grados. De las 12 te vas a las 6 y caminas en ese sentido. O sea, si ibas en el pecado, ahora te vas para la santidad. Eso es bien importante, ¿sí? Y esto genera, de verdad, cuando uno peca, un dolor en el corazón, un dolor por la falla que le genera uno a Dios. Porque sabe uno que va renovando la mente, como dice la palabra de Dios, y entonces vamos cambiando, nos vamos transformando. El pensamiento es, de verdad, radicalmente cambiado. Y esto nos lleva en la dirección de la santidad, en la dirección del reino de Dios. El nuevo nacimiento es ver nacer de nuevo nuestra vida, porque ahí somos sellados con el Espíritu Santo del Señor. Recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, pero también el Espíritu Santo queda en nosotros, alrededor de nosotros y sobre nosotros. Dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está el Espíritu Santo, mis amados. Ahí está. Pero tenemos que relacionarnos con él. Número 5, conversión. Es el último punto que voy a tocar en este estudio. Es cuando nosotros, dice la palabra de Dios, que el que fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos que hacer una ratificación, por decirlo de alguna manera, o reiterar nuestra creencia en el Señor. Si declaramos nuestra fe, si hablamos, confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, lo recibimos en nuestro corazón, pero con el bautismo reiteramos, como le dijo el etíope a Felipe, ¿y qué impide que yo me bautice si aquí hay una agua? Así dice la palabra, llegando a cierta agua. Preguntó el etíope, ¿y qué impide que me bautice? Nada, si crees bien puedes. Fue una situación de reiterar su fe en el Señor Jesucristo. Esto es importante. Tito 3:5 dice, nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Para que haya conversión y haya cambio, es necesario un verdadero arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay conversión, mis amados, de verdad. Muchos también tuvimos que arrepentirnos de nuestras costumbres, de nuestros hábitos naturales, de nuestros hábitos religiosos del pasado, aunque hayamos sido pequeños. Y eso solo tranquiliza la conciencia. ¿Por qué? Porque Dios no está metido en el asunto. Dios no está en esa situación. Una verdadera convicción nos da la posibilidad de entrar a una vida nueva, en autoridad, en gozo, en libertad, en abundancia, en bendición, viviendo como verdaderos hijos de Dios. La semana que entra empezamos con el número 6 de estos puntos, que es anunciar las buenas nuevas. Yo sé que no me lo van a recordar, pero las personas que están aquí conmigo sí. Los bendigo grandemente. Vamos a orar para terminar este estudio. Padre Santo de la Gloria, te damos infinitas gracias, mi Dios, en esta hermosa tarde, pidiéndote que tu amor, tu favor, tu misericordia, tu poder y tu autoridad sean en nuestra vida, con nuestra vida y sobre de nuestra vida. Te rogamos, hermoso Rey del Cielo, que te magnifiques poderosa y grandemente, maravillosamente, para que todo, Señor, lo que tú has determinado sea hecho y sea cumplido. Te pido que bendigas, Señor, a cada escuchante, Padre Santo, a cada hogar en el que se está escuchando este estudio, que nos permitas comprenderlo, Señor, que nos libres de todos aquellos malos siervos, de todas aquellas malas enseñanzas, que nos libres, Señor, de todas esas circunstancias que aprendimos, Señor, ahí en segunda de Tesalonicenses, sí, es segunda de Timoteo, con el carácter de los últimos, de los hombres en los últimos tiempos, y que nos permitas ver y discernir claramente, Señor, quiénes son verdaderos y quiénes no lo son, para no ser engañados. Señor, danos un deseo por estudiar tu palabra, conocerla, Señor, avanzar, caminar en ella, para que todo lo que has determinado, Señor, sea hecho y sea cumplido de una forma sobrenatural, poderosa, grande y maravillosa. Que nada impida que tu mano de amor, favor y poder, Señor, esté en nuestra vida, con nuestra vida y sobre nuestra vida. Tómanos, mi Dios, abrázanos, llénanos, guárdanos y cuídanos en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Yo te suplico, Rey de la Gloria, que te magnifiques, que tú, Señor, abras los ojos del entendimiento de todos aquellos que quieren conocerte verdaderamente o queremos conocerte verdaderamente. Que bendigas, Padre Santo, la vida personalmente de cada persona que está escuchando, Señor, este estudio, y que vaya avanzando en el crecimiento y en el conocimiento de tu persona, de tu palabra, pero sobre todo de tu amor. Señor mío, Dios mío, yo te doy gracias, muchas gracias, porque siempre nos escuchas, porque siempre estás al pendiente y al cuidado de nosotros. Te bendigo, precioso Rey, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, y te pedimos sabiduría para seguir avanzando en ti, poco a poco, Señor. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias por estar con nosotros en este estudio. Tengan ustedes una buena noche. Dios les bendice. Que estén llenos de la presencia del Espíritu Santo, y clamo al Señor para que les dé sabiduría venida del trono de gloria. Les mando un abrazo y los bendigo grandemente. Saludos en casa.